Hola GESOCmaníacos, yo soy Tony y esto es GESOCmanía al detalle. Hoy vamos a hacer una comparativa de estos dos relojes, GBDH 2000 y DWH5600 MB, uno con GPS integrado, el H2000, y el H5600 sin GPS, lleva el del móvil, acordaros. Entonces vamos a empezar a hacer una rutita y a ver qué parámetros nos ofrece cada reloj, uno con GPS y otro sin GPS. Vale chicos, así es que vamos a dar un paseíto y empezamos. Vale. Bueno chicos, vamos a hacer el primer kilómetro y como veis no se van prácticamente nada uno de otro. 0,95, 0,94. Vamos a hacer el kilómetro, o sea que por el momento y en esta pantalla van muy parejos los dos relojes, o sea que eso es buena señal. Vamos a seguir mirando pantallas a ver si todo sigue igual de bien que en esta primera pantalla, que como veis vamos ya a llegar al kilómetro. Va a llegar primero el H2000, ahí está, 12:30, y este le va a faltar un poquito más, que es el que no lleva GPS incorporado, vale, lleva el del móvil, ahí está. Vale chicos, pues nada, de momento siguen más o menos emparejados. Vamos a seguir el paseíto. Chicos, pantalla de pulsaciones van prácticamente iguales, mirad, 108, 107, bueno, más o menos. Ten en cuenta que a lo mejor al llevarlos tan cerca unos de otros, el reloj puede variar las pulsaciones un poco, ¿vale? Pero más o menos van iguales. Chicos, mirad los pasos. 1700 ya el H2000, 1700 el DW5600, prácticamente clavados. Muy bien, eso me ha gustado. La zancada sí que va un poquito diferente. En el DW5600 va un poquito más alocada, digamos, pero yo creo que es normal. Y en el H2000 no pega tanto brinco, siempre va 0,68, 0,67, ¿vale? Como veis, es más constante, que es como tiene que ser, más constante, porque nosotros no variamos mucho el paso. Y el DW5600 va un poquito alterada para arriba y para abajo, como veis. 60, se sube a 70, bueno, va un poquito alocada. Chicos, siguiente pantalla, pulsaciones, van los dos más o menos igualados, como hemos dicho antes. Vale, o sea que van muy bien, la verdad. Me está sorprendiendo bastante
el DW5600, porque va muy, pero que muy bien, sin llevar GPS incorporado. Chicos, siguiente pantalla. Aquí no hay ninguna diferencia. Esto es la hora en la que estamos y el tiempo que llevamos. Chicos, en esta pantalla donde tenemos la velocidad a la que vamos, aquí 4,1, en el DW5600 varía un poco más, va dando más saltos. El H2000 es más constante, como buen GPS que lleva, vale, y mejores sensores. Como veis, velocidad 4,5, el otro 3,7. Pero bueno, me está sorprendiendo para bien el que no lleva GPS. Aquí estamos en la distancia y como veis ya se nos ha ido la distancia del H2000, 1,72 kilómetros, DW5600 1,70, o sea, son ya distancia unos 40 metros de diferencia. Bueno chicos, ya sabéis que el H2000 tiene sus sensores, su barómetro, su altímetro, su temperatura, y aquí podemos ver cosas que en el otro no nos va a decir. Vale, estamos a 1006 hectopascales, 28 grados más o menos, porque lo llevamos en la muñeca. Ya sabéis que en la muñeca no mide bien, porque coge mi temperatura. Vale, 105 pulsaciones y 23 minutos llevamos. Así es que seguimos para adelante y a ver, este ya no tiene más pantallas, esta ya era la última, y el H2000 pues sigue teniendo pantallitas que podemos ver, como la de altitud, barómetro, termómetro y tal. Bueno chicos, seguimos en los pasos. Mirad, los pasos prácticamente van clavados. 3120, 3119. Muy bien, por los pasos van bastante igualados. Vale, lo que sí que se nos va a ir un poquito es el paso por kilómetro, porque se iban 40 metros aproximadamente. Ahí no nos va a dar cifras igualadas. Pero bueno, con respecto a los pasos va muy bien. Chicos, hemos hecho 3 kilómetros ya. Seguimos en 40 metros de diferencia aproximadamente uno de otro. No es mucho, yo me esperaba muchísimo más.
o sea que no está nada mal. Para ser un reloj sin GPS y llevando el del móvil, no está nada mal. Luego veremos los datos bien en casa cuando los pasemos a la aplicación y a ver cómo ha sido un kilómetro de un reloj y cómo ha sido el kilómetro de otro reloj. Pulsaciones, seguimos iguales, chicos. 113, 114, muy bien. Chicos, pasos, llegando ya a los 3 kilómetros casi y medio, clavaos, eso también me encanta, muy bien por los dos relojes. 4.823, 23, se han igualado muchísimo, está muy bien. La zancada ya sabéis que va un poquito loco, el del DW5600, pero bueno, al final si los pasos los cuenta bien, pues bueno. Bueno, chicos, hemos llegado a los 4 kilómetros, el otro, el H2000, lleva 4,6, se van ya casi 50 metros y vamos a parar ya el paseo y vamos a mirar los datos en casa, que ya casi no hay luz tampoco, está todo ya bastante oscuro. Voy a parar los relojes. Y ahora grabamos en Sabe y para casa. Bueno, chicos, ya estamos en la aplicación y vamos a ver el paseo de uno y el paseo del otro. ¿Cuánto ha sido? El H2000 que tenemos aquí abajo nos ha recorrido 4,08, un poquito más de distancia. El H5600 4,02, tiempo 53,06, tiempo del H2000 53,08, ritmo promedio 13,01, el H56 13,11, velocidad promedio 4,5, aquí están muy igualados, 4,6 el H2000, y energía gastada o usada 4,71 para el H56 y 4,64 para el H2000. Vale, nos vamos a meter dentro de, bueno, aunque lo tengo yo aquí apuntado, vale, en las vueltas, en cada kilómetro, tenemos 12,30 en el primer kilómetro para el H2000 y 12,44 para el 5600. Segundo kilómetro 13,32 por 13,46 el 5600. Tercer kilómetro a 12,46 el H2000, como estáis viendo aquí, y yo estoy diciendo a 12,48 el del H5600, porque no lo puedo poner en la misma pantalla los dos. Bueno, le puedo hacer una foto y ponerosla, eso sí puedo hacerlo, igual os lo hago para que os la pondré aquí abajo, a ver si puedo hacerlo, ¿vale? Cuarto kilómetro 13,00 y cuarto kilómetro del H56 13,14, ¿vale? Tenemos la cadencia, a ver, velocidad promedio ya lo hemos dicho, la cadencia media 112, los dos son 112, y la zancada media, vamos a verla, son 0,68 el H2000 y 0,67 zancada media el H5600. Al final se equiparan mucho uno y otro. Uno no tiene GPS y el otro sí, bueno, va con el del móvil, pero la verdad es que están muy igualados. Me ha sorprendido bastante. Sí que es verdad que al final se van 50 metros uno de otro. A algunos les parecerá mucho, a otros poco. Bueno, yo me parece bastante aceptable para salir en una rutita, tranquilo, corriendo, lo que sea. Me parece bastante aceptable el H5600 sin tener GPS, ¿vale? Aquí tenemos la cardiovascularidad, carga cardiovascular, que en uno sí que nos pone 18 y en el H2000 nos pone 23, carga cardiovascular, ¿vale? Nos pone más. 464 calorías y el H56 nos pone
471 calorías, ¿vale? Más o menos, pues están muy igualados. En las pulsaciones nos pone a 10.56 la zona donde más hemos estado, 42,10, que es de entre 90 y 107 pulsaciones, 42 minutos, y 10,56 la segunda zona que más hemos tenido las pulsaciones, entre 108 y 125, y en el H2000 nos pone 41,24, donde más hemos estado, y 11,44 la segunda zona que más hemos estado. Claro, íbamos paseando, tampoco tenemos muchas pulsaciones altas. Si hubiéramos ido corriendo, seguramente estaríamos en el nivel 3, casi seguro. Bueno, aquí no vamos a comparar nada, porque aquí es cada kilómetro, cada metro. Veis cómo va pasando por metros todo. Pero bueno, lo que quería averiguar yo eran los tiempos. Los pasos han sido clavados. A ver dónde tenemos lo de los pasos. Creo que no nos lo pone. Creo que aquí. Frecuencia cardíaca media, ascenso y descenso. No, aquí no. Bueno, chicos, los pasos los tenemos aquí. Lo que pasa es que, claro, yo he estado trabajando con uno de ellos y, claro, tengo total de pasos 16.858. Y este que nos hemos puesto solo para caminar ahora tiene 9.000. Vale. Pero los pasos iban clavadísimos, como habéis visto en todo el vídeo, o sea que eso me ha encantado. Los pasos iban clavadísimos. Así es que, chicos, pues esta ha sido la comparativa de hoy. Sacar vuestras propias conclusiones. Yo creo que no se va mucho uno de otro. Está claro que el del GPS será más exacto, ¿vale? Es más continuo todo, es todo más, digamos, no tiene tanto salto, está más compensado. Pero bueno, para hacer una salidita y tal con el H5600 perfectamente nos vale, es válido y nos va a dar unos parámetros muy buenos, la verdad. Así es que, chicos, esto ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Aquí tenéis los dos recorridos que prácticamente son iguales, claro está. Ahí no se van prácticamente nada. Y nada, chicos, pues espero que os haya gustado, suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.